La noche sobre el sistema se dobló como una página quemada. Una franja de luz, apenas una cicatriz, prometía silencio. El primer disparo no fue fuego ni sonido. Fue la llegada de una sombra perfecta, una línea de barcos que no mostraban bandera, una promesa de aniquilación estudiada. Desde los observatorios del sistema a la tristeza de las playas incendiadas, los reportes llegaron con la misma incredulidad, no había precedentes. Un imperio de 1000 naves, una red que devoraba sistemas, se acercaba como quien recoge una flor para mirarla morir. Todo indicaba que serían uno más de los tantos mundos que el imperio borraba sin ceremonias. El comandante Álvaro Hernández observó el puente y vio, en los rostros de su tripulación, el mismo rumor que lo asaltaba desde la infancia, la sensación de que algo mayor, algo que no se puede nombrar, había puesto una mano fría sobre la nuca de la humanidad. Álvaro no era un héroe forjado en novelas, cargaba cicatrices de estrella y la calma precisa de quien ha tomado una decisión irreversible. Su planeta no era una capital. Era una ciudad de puertos, fábricas y canciones en castellano, de patios donde brincaban niños con las rodillas raspadas y de una memoria profunda de la tierra que se guardaba en fragmentos. En la melodía de un piano en un video viejo, en un paseo de verano, en una fotografía a medio quemar con una brújula de latón rota que Álvaro había mantenido en el bolsillo desde su salida. El imperio enviaba una sonda y las leyes de la guerra alienígena eran tan claras como crueles: dominación, extracción, anulación cultural. Pero la sonda no fue solo un instrumento. Fue la primera pequeña ofensa que despertó algo que no habían calculado: la voluntad humana para escalar el absurdo y convertir pérdida en estrategia. En el primer intercambio la sonda recopiló más que geografía, recogió rabia. El rastro que dejó no fue solamente energía, dejó memoria. El imperio había olvidado que la humanidad poseía un ingrediente que no aparece en mapas: el ego convertido en desesperanza creativa. El universo contuvo el aliento. La flota imperial demoró y eso fue todo lo que necesitó Álvaro para mover sus piezas. No buscó la gloria ni la victoria, buscó tiempo. Tiempo para organizar redes de supervivencia, tiempo para sembrar trampas donde los invasores esperaban lógica y encontraron veneno. Mientras los mensajeros del imperio desplegaban leyes de oscuridad, la humanidad comenzó a transformarse en otra cosa, una suma de historias rotas que tejían una nueva guerra. No una guerra de máquinas igualando potencia, una guerra de humanos que usaban el error como arma, la imprevisibilidad como cuerda de arquería. Los humanos no rezan. Actúan. En la primera jornada, la flota planetaria humana perdió una nave insignia y con ella, la tripulación que Álvaro conocía desde la academia. No hubo dolor espectacular, hubo un vacío en el rincón de la mensajería de la nave, un espacio en el comedor que no se llenaría. Se leyó una lista de nombres como quien enumera ausencias. Esa suma de pequeños dolores fue el combustible que hizo girar la estrategia: si la victoria tecnológica estaba en manos del imperio, la victoria narrativa sería humana. Si los invasores buscaban posesión, los humanos ofrecieron obstinación. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Pero aquello era solo el primer acto. Un largo corredor de decisiones esperaba, y en el puente, junto a la ventana que mostraba el mar extrañamente azul del planeta, Álvaro acarició la brújula sin norte que llevaba en el bolsillo. No mostraba rumbo, pero guardaba historias. La memoria de su madre tarareando una canción de cuna. El ruido de una bicicleta en una calle mojada. El mismo objeto se convirtió en talismán: si el mundo ya no daba señales, la brújula marcaría el compromiso de permanecer humanos en todas las condiciones. El planeta exhaló humo. Nadie podía saber cuánto duraría la noche, pero había una verdad suprema: la humanidad no necesitaba ganar por perfección, bastaba con no ceder su razón de ser. El universo contuvo el aliento. La gente del planeta tenía nombres para la noche que venía: la noche de las voces, la caída lenta. En los barrios, la palabra imperio sabía a cemento frío y a latas vacías. En las estaciones, la población miraba hacia el cielo y recordaba las canciones de los abuelos.
Álvaro caminó por un campamento improvisado, observando manos ásperas preparar lanzas improvisadas, barcos de pesca convertidos en torretas, un pianito afinado para que su tono fuera ahora una alarma. La adaptación fue vertiginosa, lo que la industria había dejado fue reconfigurado para resistencia. Impresoras 3D, motores adaptados, redes de señales clandestinas, pequeñas soluciones humanas empezaron a unir el rompecabezas. La estrategia de Álvaro no era elegante, era humana. Sabía que el imperio pensaba en términos tácticos fríos, en cadenas causales que podían modelarse. Por eso su idea principal fue introducir lo que los algoritmos no prevén, memoria. En lugar de afrontar la fuerza central del imperio, se eligieron fragmentos que hablaran al orgullo alienígena, edificios ceremoniales, reliquias culturales, y sobre todo, víctimas programadas que despertarían un interés predatorio en el invasor. El plan era simple en su perversidad, convertir la predación alienígena en una trampa emocional. Mientras los invasores trataban de capturar trozos de cultura para entender y neutralizar, los humanos desplegarían redes que transformaran cada captura en un punto de ignición para la guerra. La primera unidad que se ofreció como cebo fue una pequeña colonia insular cuya arquitectura y artefactos parecían un grito de humanidad en miniatura. Álvaro ordenó la evacuación parcial y preparó engaños de sonido y luz. Todo tenía que parecer auténtico, música antigua, banderas de tela carcomida, un piano que siguiera tocando solos rotos por mecanismos autónomos. En el fondo, un núcleo de resistencia esperaba para terminar la operación. La ejecución fue fría y precisa. No por ausencia de emoción, sino por su contención. Cuando el imperio mordió el anzuelo, la respuesta humana fue inmediata, misiles guionados por algoritmos sacados de manos comunes, buques de pesca convertidos en navajas explosivas que atacaron puntos de reabastecimiento. Mineros espaciales que se convirtieron en lanzaderas suicidas de calor y chispa. El planeta gritó una vez más. En la oscuridad del puente, Álvaro repitió en su mente la lista de pérdidas, cada nombre formaba un mapa de responsabilidad. Había un viejo ingeniero que coleccionaba trozos de vidrio marino, una maestra jubilada que enseñó a niños a recitar historias épicas. Un joven padre que dejó una radio con la canción que esperaba su hija escuchar alguna vez. Esa radio, con su melodía rota, fue escondida en lo que el imperio creyó una reliquia para ser estudiada. Cuando los alienígenas la activaron, no esperaban que la secuencia de frecuencias y recuerdos funcionara como detonador de un protocolo que los humanos habían sembrado, interferencias magnéticas que anulaban sensores. Códigos falsos que convertían su lógica en laberintos, y trampas físicas que deformaban su geometría. Los humanos no luchan igual que los dioses de metal. Actúan con rencor humano, con recuerdos como munición. Una noche, mientras coordinaban el despliegue, se proyectó en la cúpula de mando el rostro de una ciudad enterrada bajo el agua, casas con grafitis, patios con columpios, la sombra de una plaza. Álvaro vio a través de los informes la fotografía de una niña y su sonrisa, fue suficiente para soldar la resolución de los hombres y mujeres que lo seguían. En ese gesto simple, la brújula sin norte vibró como un corazón. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La resistencia creció en pequeños actos, una madre que programó una alarma en un puerto, un grupo de mineros que aprendieron a manejar explosivos con el ritmo que aprendieron en los bailes de fin de semana. Un viejo que ofreció su casa como taller para reconstruir sensores descompuestos. Cada acto producía fallas en la cadena del imperio. Lo que parecía un avance alienígena comenzó a parecer un rompecabezas con piezas humanas que conocían dónde dolían. El descubrimiento más valioso no fue tecnológico, sino cultural. El imperio estudió la humanidad pensando que podría descifrar sus símbolos, sus relatos, su música, no calculó que los símbolos humanos eran trampas vivas. Historias capaces de activar mecanismos preparados por manos que conocían a cada habitante por nombre. Cada vez que un alienígena tocaba una reliquia, la humanidad respondía con una ráfaga preparada.
Esto forzó al imperio a ajustar su acercamiento, a priorizar la captura de ciertos objetos, y en esa priorización la humanidad empezó a seleccionar qué sacrificar y qué conservar. El universo contuvo el aliento. La cuarta noche de la guerra, en una pequeña bahía, Álvaro vio un piano semihundido que seguía tocando. Su sonido era una mezcla de agua y martillazos y algo parecido a memoria. Recordó la voz de su hermana recitando versos junto al fuego. Dolor y ternura se mezclaron, la brújula sin norte en su bolsillo cachondeó, como si también recordara. Esa mezcla fue la corriente que movió una nueva ola de estrategias. Si la música y la memoria podían encender dispositivos, entonces la humanidad podría encender la misma memoria contra el invasor. Los humanos no rezan. Actúan. Las semanas siguientes fueron una sucesión de adaptaciones rápidas. El imperio cambió su táctica, en lugar de devorar islas y ciudades, comenzó a secuestrar comunidades enteras para estudiarlas a fondo, arrancando de raíz aquello que llamaban identidad. La verdadera ofensiva fue psicológica, intentaron desarticular la continuidad cultural, arrancar la música, la lengua, la risa. Por cada pueblo que desaparecía, por cada símbolo consumido por las ondas, la resistencia respondía con algo más doloroso, recuerdos encapsulados en minas de proximidad, canciones preparadas como detonadores. Y la puesta en escena de culpabilidades calculadas como si fueran espejos. El resultado fue que los invasores empezaron a dudar, cosa que la humanidad usó como arma. La tensión subió. En operaciones nocturnas, unidades humanas se infiltraban en zonas de estudio alienígena y plantaban pequeñas cápsulas con fragmentos, una pieza de cerámica, un mechón de cabello artificial. Un juguete cuyo mecanismo había sido alterado. Las tripulaciones alienígenas, al activarlas, tropezaban con laberintos que sus sensores no podían interpretar, protocolos se volvían contradictorios y las naves menores quedaban inmovilizadas. La guerra se transformó en una batalla de semánticas, la humanidad hablaba en metáforas y la colmena se atascaba estudiando sintaxis. En la costa norte, una operación llamada Alborada pretendía cortar una línea de suministro crítica. Álvaro supervisó desde abajo, con una calma militar que ocultaba músculos tensos. La operación exigió sacrificios, lanchas que no regresarían, pilotos que conocían el resultado de su misión. Cuando el momento llegó, los botes se lanzaron como flechas, desplegando cargas que se adherían a los cascos alienígenas y explotaban en secuencias diseñadas para cegar sensores y quemar redes neuronales biosintéticas. Algunas explosiones fueron hermosas y brutales, como naves que estallaban en patrones que parecían constelaciones destruyéndose. El universo contuvo el aliento. La pérdida fue inevitable. En el ataque, el comandante perdió a su navegante, un joven llamado Mateo que en la breve vida había coleccionado canciones de su madre. La escena quedó grabada en la memoria colectiva, Mateo en el comedor antes de partir, con una taza de metal, mirando hacia una fotografía de un parque. Su ausencia dejó un espacio de duelo que se convirtió en disciplina. La brújula sin norte quedó empapada de sal tras la última marcha a la playa, y el comandante guardó ese recuerdo como si fuera un mandato, no por venganza, sino por responsabilidad. Los humanos no rezan. Actúan. Con cada victoria pequeña, el imperio respondía con otra crueldad. Tomaron prisioneros y los exhibieron como advertencia. Cabo tras cabo, la moral humana fue probada. Las familias escondían cartas quemadas que hablaban de escenas pasadas. En la oscuridad de un refugio subterráneo, un anciano tocó las teclas de un piano improvisado y, por un momento, la música cubrió el zumbido de las bombas. Esa música fue también una trampa, conteniendo datos codificados que, al ser decodificados por sistemas alienígenas, provocaron reconfiguraciones que los humanos aprovechaban para un ataque siguiente. En un momento de desesperación, el imperio atacó una instalación de abastecimiento de agua. Las imágenes de niños con manos sucias dieron la vuelta al mundo y produjeron una reacción visceral. La comunidad planetaria respondió con una ola de solidaridad y una operación de rescate que parecía imposible. Álvaro vio sus fuerzas menguar, pero la decisión fue tomada,
rescatar a la gente costara lo que costara. En la operación se perdieron pilotos y barcos, pero cientos de vidas fueron salvadas. Las narrativas humanas, realzadas por la historia y los gestos cotidianos, empezaron a corroer la imagen del imperio de frialdad absoluta. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Mientras tanto, en la red de inteligencia alienígena, se detectó un patrón nuevo, una especie de curiosidad ciega que los hacía ir tras objetos que hablaban de pérdida. Parecía que su investigación no solo buscaba recursos, intentaban comprender la emoción como quien mira una extraña enfermedad. Los humanos usaron ese interés como palanca. Prepararon una biblioteca de objetos que narraban historias de pérdida, con tecnología incrustada que corrompía sistemas al ser examinada. La colmena, incapaz de distinguir entre la señal y la trampa, empezó a alimentar su propio laberinto. El comandante, en la penumbra del puente, sintió la memoria de su infancia con la fuerza de un golpe. Una canción que su madre cantaba como si el mundo fuera solo eso, una serie de finales que se podían recomponer. En su memoria emergió un sonido sencillo, el piano en el patio de la vieja casa de su abuela. Esa nostalgia le dio una claridad horrible, la guerra no era solo por territorio, era para que existiera la continuidad del sonido humano. Y por eso luchaban. Los humanos no rezan. Actúan. A medida que las operaciones incrementaban su precisión, la caza alienígena se volvió menos uniforme. El imperio empezó a desplegar unidades especializadas, sondas con algoritmos de aprendizaje profundo que podían recomponer patrones y detectar trampas. La tensión escaló, cada error humano se cobraba en vidas, cada acierto humano costaba uno similar. La guerra entró en una fase de desgaste. En la noche anterior a la operación que Álvaro consideró decisiva, organizó un ritual sencillo, reunió a su tripulación y dejó que cada uno recordara un fragmento de su vida en voz baja, no para registrarlo, sino para fijarlo en la memoria colectiva. Esa noche, la brújula sin norte fue colocada en la mesa central, girando sin rumbo visible, recordando a todos la fragilidad y la fortaleza simultáneas. Fue un acto de humanidad, un recordatorio de lo que perderían y una afirmación de por qué no cederían. El universo contuvo el aliento. La operación final fue diseñada no para destruir la flota enemiga en su totalidad, eso habría sido una fantasía, sino para provocar una ruptura en su mecanismo de expansión. El plan consistía en atraer la atención del imperio hacia un bastión cultural preparado como depósito de reliquias. Allí, lo que el imperio esperaba encontrar, el núcleo del orgullo humano, música, objetos, historias. Lo que encontró en su lugar fue otra cosa, una combinación de resistencia física y narrativa que explotaría la propia estructura del invasor. Álvaro movilizó fuerzas que ya no eran solo militares, eran artesanos, poetas, técnicos y padres. La operación era una sinfonía de confianza suicida y cálculo preciso. Mientras la flota alienígena descendía en formación de devoradores, la red humana se cerró. Minas sonoras, campos de interferencia, nudos de plasma y columnas de fuego surgieron donde la luz imperial buscaba sangre. Pero la pieza maestra fue la trampa emocional, reliquias cargadas con algoritmos que, al ser entendidos por las mentes alienígenas, provocaban una cascada de sobrecarga sentimental simulada que suprimía cadenas de mando. El primer impacto fue físico y terrible. Naves enemigas, construidas para la eficiencia, explotaron en configuraciones que parecían esculturas, su inteligencia colapsó como quien ve su reflejo roto. Los invasores, incapaces de interpretar la lógica que hasta entonces los guiaba, empezaron a errar. Un patrón que antes era una marea uniforme se separó en fragmentos, y en esos fragmentos la humanidad encontró su oportunidad. El universo contuvo el aliento. La batalla en el bastión fue brutal y hermosa. Álvaro vio caer a amigos, escuchó el estallido de servidores que durante siglos hubieran sido inmutables. En el centro del enfrentamiento, el comandante ejecutó una maniobra que bordea la locura, se lanzó en una nave ligera hacia la sala central del invasor, no para destruir,
sino para activar un núcleo que la humanidad había preparado con su propia memoria codificada. La intención no fue solamente causar daño, fue obligar a la colmena a verse a sí misma. Las imágenes que se proyectaron dentro de los sistemas alienígenas fueron de una fuerza que nadie podía prever: familias en la playa, hombres y mujeres riendo junto a fuegos, una niña que corría detrás de una cometa. Eran recuerdos que hablaban de continuidad, y su efecto fue devastador. No por sentimentalismo, por la interacción mecánica entre contenido y máquina, aquellos que controlaban la expansión comenzaron a experimentar lo que una cultura siente al perderse. La reacción fue un fallo de liderazgo masivo. En la sala de mando enemiga, la entidad común que coordinaba los nudos de guerra quedó fragmentada. Las unidades empezaron a actuar por sí mismas, algunas se paralizaron, otras huyeron en desorden, y unas pocas intentaron reorganizarse sin éxito. Fue la primera vez que una fuerza imperial sintió la derrota no por potencia sino por disolución interna. Donde antes hubo un plan implacable, ahora había desconcierto. Los humanos no rezan. Actúan. Pero la victoria estuvo lejos de ser limpia. El costo fue enorme. Las defensas humanas explotaron, y en un instante de horrible belleza, el bastión quedó ennegrecido por el fuego. Álvaro, en la nave que lo traía de regreso, sintió un paisaje que parecía sacado de una vieja pintura, columnas de humo como pinceladas, cuerpos que flotaban en el aire y, entre ellos, la imagen nítida de Mateo. El navegante, arrastrando una bandera chamuscada. Un recuerdo lo golpeó con la fuerza de una ola, la voz de su hermana, el rumor de la ciudad antigua, la brújula sin norte que ya no podía indicar rumbo pero sí urgencia. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la confusión, el comandante ejecutó la última pieza, un gesto de sacrificio calculado. Insertó su nave en el corazón de un nodo de control alienígena, exponiendo su vida y la de su tripulación a la implosión necesaria para realinear las ondas narrativas que mantenían unidos los fragmentos de la colmena. La explosión resultante fue tanto física como simbólica, obligó a los sistemas restantes a reconfigurar prioridades, a detener la aniquilación y a retirarse. Las señales humanas que antes solo eran ruido se convirtieron en el latido que dictó una tregua forzada. En los segundos finales antes de la implosión, Álvaro pensó en las historias que le habían sido contadas de niño. Pensó en los patios, en el ruido de la lluvia, en un piano tocando detrás de una cortina. Pensó en Mateo y en la niña con la cometa. Había una tristeza aguda, perder su nave, su tripulación. Había, simultáneamente, una certeza cegadora, habían roto un patrón que parecía inamovible. El universo contuvo el aliento. Cuando la onda de choque recorrió el vacío, fue como si alguien hubiera rasgado una cortina entre mundos. La flota imperial, tan segura de su lógica, se encontró con un espejo que jamás habían anticipado. La humanidad entera, en su fragilidad, había creado una fuerza nueva, no por su tecnología sino por su continua narración. La colmena retrocedió, sus naves dispersas y su coordinación dañada. No hubo una rendición en el sentido tradicional, hubo una retirada, un repliegue forzado por fallas internas y por un enemigo que ya no podía leerse con las mismas ecuaciones. Los humanos no rezan. Actúan. El costo fue alto y la victoria incompleta. Miles de vidas se habían ido, ciudades enteras ardían, y la brújula sin norte de Álvaro estaba ennegrecida por el humo. Sin embargo, entre las cenizas, surgieron señales de algo mayor, una comunidad que no se dejó extinguir, que aprendió a usar su memoria como arma y su dolor como fuerza. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Las horas siguientes fueron un mosaico de duelo y reconstrucción. La flota enemiga se retiró hacia la oscuridad de la galaxia, dejando atrás fragmentos de su orgullosa arquitectura. El planeta respiró con dificultad. Álvaro caminó por las ruinas con pasos lentos, cada paso un recordatorio de lo que se había dado y de lo que aún quedaba por sostener. Encontró cuerpos que conocía, objetos rotos que hablaban de historias que no debían perderse.
La gente se agrupó alrededor de fuegos improvisados y compartió fragmentos de su pasado, una canción, una receta, la letra de una canción de cuna. En los días que siguieron, surgió un nuevo tipo de trabajo. No se trató solo de restaurar infraestructura, se trató de reconstruir continuidad. Las escuelas volvieron con libros gastados, las plazas se llenaron de voces, alguien reinstaló un piano en la plaza mayor con un martillo improvisado y, poco a poco, la música volvió. Las ruinas se convirtieron en museos y talleres, y en ellos se narraron las historias de cómo la humanidad supo convertir su dolor en estrategia. La brújula sin norte encontró su lugar en una pequeña capilla improvisada, sobre una mesa donde las manos podían tocarla. Ya no era un instrumento de navegación, sino un símbolo, la prueba de que la humanidad podía perder su rumbo físico y aún así conservar el norte moral. Gente de todas las edades se acercó al objeto para dejar una flor, una nota, una fotografía. El símbolo se convirtió en una nueva bandera, no una tela que ondeara, sino un testimonio tangible de resistencia. El universo contuvo el aliento. El imperio, desde la distancia, reevaluaba su expansión. Había sobrevivido a fracasos anteriores, pero algo se había fracturado en su confianza, la idea de que las culturas se dejan absorber sin respuesta. Esa fractura tendría efectos futuros, aunque inciertos. La retirada fue lenta y calculada, y en su repliegue dejaron piezas de conocimiento que los humanos comenzarían a estudiar, no para simular a sus enemigos, sino para comprender cómo proteger lo que habían vivido. Entre los sobrevivientes emergieron historias de sacrificio que se repetirían como himnos. Mateo, que con una sonrisa silenciosa había guiado un bote hacia una explosión que cambió el curso del conflicto. La maestra que enseñó a los niños a esconder ritmos en sus canciones, el viejo que tocó el piano antes de morir y dejó una canción que salvaría una operación. Esas historias no eran solo relatos heroicos, eran mapas morales que enseñarían a las futuras generaciones cómo convertir la pérdida en munición y la memoria en fortaleza. Los humanos no rezan. Actúan. La reconstrucción fue lenta y a veces dolorosa. Las pérdidas se recordaban con ceremonias sobrias, quemas ceremoniales de banderas rotas, lecturas de nombres al final del día, una canción que todos aprendieron para acompañar la puesta de sol. La ciudad volvió a latir con un ritmo que había aprendido a sobrevivir. En el puerto, pescadores regresaron a sus botes, reparados y recubiertos de historias. En la plaza mayor, un piano quedó protegido por una cadena de manos que se turnaban para tocar y enseñar a los niños. En la última ceremonia pública antes del viaje de Álvaro hacia un lugar de retiro, la comunidad juntó objetos, cartas, fotografías, la brújula sin norte y un trozo de tela quemada que alguna vez había sido bandera. Álvaro colocó su mano sobre la brújula y sintió, por un instante, la solución a la ecuación humana. No era la supremacía tecnológica la que definía a los hombres y mujeres de su pueblo, sino su perseverancia para transformar recuerdo en acción. Entendió que el verdadero triunfo no residía en haber obligado al imperio a retroceder, sino en haber salvaguardado la continuidad de la cultura. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Años después, la historia se contaría de muchas maneras, en relatos oficiales que bendecirían la táctica, en canciones que olvidarían el nombre de los muertos, en esculturas que homenajearían a quienes dieron la vida. Pero la versión que perduró fue la más simple. La humanidad se levantó cuando la amenaza llegó y, en su levantamiento, mostró que la guerra no se gana solo con armas. Se gana con memoria, con historias, con la terquedad de quienes no renuncian a su música. En una playa reconstruida, un niño recogía una brújula oxidada que alguien había enterrado entre la arena. La sostuvo en la mano, la miró con curiosidad. No supo qué era exactamente, pero su abuela le contó la historia. Una guerra, una flota que vino desde lejos, y un hombre llamado Álvaro que entendió que la brújula no necesitaba norte para indicar qué seguir. El niño la guardó en su bolsillo y, sin saberlo, se volvió parte de esa continuidad. Los humanos no rezan. Actúan. En la distancia, en la placa de una nave que una vez fuera imperial,
Alguien anotó una palabra que no pertenecía a la lexicografía militar: asombro. No lo hacían para rendir homenaje ni para pedir perdón, sino como reconocimiento de que habían encontrado algo inesperado, la voluntad humana de persistir cuando todo indicaba lo contrario. Ese reconocimiento, aunque silencioso, fue una grieta que cambiaría futuras campañas y estrategias. El planeta aprendió a reconstruirse con paciencia. Se tejieron nuevas alianzas interplanetarias, y la historia del conflicto sirvió como advertencia y lección. Los niños crecieron con relatos que no buscaban glorificar la guerra, sino celebrar la astucia y la memoria que salvaron vidas. La brújula sin norte permaneció como un monumento pequeño pero potente, un recordatorio de que la dirección más importante no siempre aparece en mapas, sino en lo que las personas están dispuestas a perder para que otros sigan viviendo. El universo contuvo el aliento. Cuando Álvaro partió de su planeta, lo hizo sin pompa, con la certeza de que el deber estaba cumplido y con heridas que llevaría para siempre. Dejó la brújula en manos de la comunidad. Sabía que el símbolo debía permanecer donde la gente lo tocara. Sabía también que la guerra había enseñado una lección más dura: la supervivencia no es herencia automática, es labor cotidiana. En el final, entre las cenizas y las canciones, una frase se volvió mantra: la humanidad no solo había defendido un planeta, había despertado algo más grande en el universo. Una conciencia de que la vida cultural y la memoria podían ser fuerzas que cambian el curso de imperios. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.